La independencia de Pamplona, 4 de julio de 1810. Vamos a hacer una revisión historiográfica sobre ese hecho y en especial sobre cómo se ha enseñado esa fecha, ese evento. Las actas de independencia, las denominadas actas de independencia de 1810, no fueron tales. Fueron actas de jura de lealtad, adhesión y obediencia al rey, dada la situación que vivía en ese momento la monarquía española. Debemos explicar mejor el contexto histórico tanto de Europa como de las Américas hispánicas para comprender ese momento histórico y redefinir la manera en cómo se va a seguir enseñando. En 1808, la península ibérica, la madre patria, como la llaman siempre, había sido invadida por Napoleón y las huestes francesas revolucionarias. Primero con el pretexto de pasar al reino de Portugal y luego finalmente porque los franceses se tomaron toda la península. De tal modo que entre 1808 y 1810 se produjeron unos eventos sumamente importantes allá en Europa que impactaron a los reinos españoles en América. Lo primero que es altamente relevante es el surgimiento de las ceremonias de fidelidad al rey, la definición y intronización del rey don Fernando VII como el rey amado y deseado en todos sus súbditos, el repudio absoluto de todos los súbditos del imperio, de todos los continentes, hacia Francia, hacia el invasor, hacia el usurpador Napoleón. Es decir, el surgimiento de un sentimiento de la nación española universal, que después se cristalizaría en las Cortes de Cádiz y en la formulación de la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812. Napoleón logró establecer, o hizo establecer, la llamada Diputación de Bayona, en la ciudad de Bayona, en Francia, a donde había llevado cautivos a los reyes. Allí, delegados de todos los reinos hispánicos, por orientación, por tutoría de los franceses, redactarían una constitución para generar una monarquía constitucional española. En esta Diputación de Bayona participó por el nuevo Reino de Granada don Francisco Antonio Sea, entre otros ilustres diputados de las Américas, quienes pusieron ciertamente grandes aportes en términos teóricos y filosóficos de lo que debería ser el Estado español universal. Cosas como el cambio de denominación de colonias por reinos, la universalización del ciudadano español en el orbe. Por otro lado, en el ejercicio político de los súbditos no sometidos a las huestes napoleónicas, fue surgiendo también la Junta Suprema de Gobierno de España, que igualmente pidió delegados a los reinos de América, delegados con sus suplentes que irían a participar en esa Suprema Junta de Gobierno para contrapesar o mantener la soberanía de Fernando y para mantener el poder de los españoles en todo el sistema. Las Cortes de Cádiz, que van a ser como un elemento constitutivo de gran valor, más cercano a la monarquía. Y desde allá la proliferación de las juntas en América. Entonces,
las gobernaciones, las audiencias de los virreinatos, las capitanías generales, las provincias, las ciudades y las villas, todos los grupos colegiados, o sea, todos los cabildos y regimientos, como las audiencias, tenían que pues, facilitar o convocar las grandes juntas, cabildos abiertos, para expresarse en contra de la usurpación napoleónica del reino español, para cohesionar la defensa de los principios fundamentales de la monarquía. Y así fue como viene esa eclosión juntera, o eclosión juntista, o movimiento juntista, todos al unísono para respaldar a su rey. Una de las grandes misiones o razones de ser de esas juntas era tomar el poder, tomar la soberanía del poder. Este es un concepto muy importante porque es como invertir el sentido del poder público, de la monarquía absoluta, que es descendente, viene de Dios, del Papa, al monarca. Aquí se trataba de pensar, estructurar en la mente del pueblo, que por cierto no era el pueblo todo como hoy lo entendemos desde la perspectiva pues, de las izquierdas modernas, sino el pueblo en realidad era la aristocracia criolla, todos aquellos notables de las ciudades y cabildos que tuvieran pues, voz y voto en lo público, esos eran el pueblo. Todo el resto, pues, indígenas que tenían su propia república, campesinado neto, la mayoría iletrados, o sea, nadie tenía acceso a la expresión política, excepto pues dejarse conducir como masa. La noción de pueblo era más bien para los ciudadanos, que de alguna manera podían expresarse políticamente. En esas juntas, una a una, según modelo que circuló en el territorio, iban a ser la manifestación más expresa de rechazo a Napoleón y de fidelidad y obediencia al rey. Esa fue la principal perspectiva que llevaron las juntas. Algunas de ellas depusieron a sus gobernadores, depusieron el virrey mismo, donde había el virrey, depusieron a las autoridades presentes, pero no para hacerse independientes, sino para que el pueblo asumiera la soberanía popular. La soberanía del rey pasaba al pueblo para conservarla mientras que el rey fuera liberado, y siendo este liberado vendría a imperar a estas partes, dice la de Cali, por ejemplo. Todas ellas manifiestan eso. Es más, en la mayoría de ellas el mismo virrey, el mismo gobernador estaban dirigiendo esas juntas. En el caso de la de Pamplona, 4 de julio de 1810, antes que la de Santa Fe, hay una motivación en el alboroto, en el tumulto que se genera, hay una motivación, y es el rechazo de la aristocracia criolla pamplonesa, de la rancia aristocracia criolla pamplonesa, devenida de las familias de los primeros encomenderos por allá del siglo XVI, como los Ramírez de Andrada, como los Villamizar. Es una provincia muy fuerte en la tradición, en sus orígenes, en el devenir histórico, porque es la construcción de una región muy sólida. La antigua provincia de Pamplona es ejemplo de cómo se constituye un reino, cómo se estableció la República de los Indios en ese territorio con 10 grandes doctrinas, cómo los valles fértiles fueron generando parroquias muy bollantes como la de San Josep del Guasimal, que luego se convierte en villa. Es la provincia de Pamplona pues como un ejemplo de lo que fue la constitución del sistema hispánico en todas las Américas. Entonces Pamplona tiene mucha perspectiva, mucha sobradez, mucha fuerza social y política, y por eso ellos se habían visto un poco maltratados o desfavorecidos con la presencia de Juan Bastús, el corregidor que enviaron a disgusto de un candidato propio que tenía la ciudad como futuro corregidor.
Este era un militar con formación académica, era un ilustrado, era amante del orden. Él vino a Pamplona a luchar un poco contra el nepotismo del gobierno pamplonés de aquel tiempo. Entonces chocó con las familias, porque pues, Pamplona era una sociedad muy cerrada, y en el cabildo estaban primos, hermanos, cuñados, familiares. Entonces él le pareció pues, que no era correcto que ese nepotismo tan cerrado gobernara una ciudad y toda una provincia. Entonces ahí empezaron los roces con Juan Bastús, y como vino el enaltecimiento del ejercicio de lo público desde el cabildo abierto, pues ellos aprovecharon para deponer ese corregidor y que el poder soberano recayera en la Junta. Pero desde luego el motivo central no era Juan Bastús en sí. El motivo central fue la jura de obediencia y lealtad al rey para unificar todos los reinos, y Pamplona no iba a ser menos, para participar en esa fuerza política que América española ponía frente al mundo en favor de Fernando. Entonces, la llamada Acta de Independencia de 1810, 4 de julio en Pamplona, no es un acta de independencia, es una declaración muy fuerte y muy consciente de jura de lealtad y obediencia a su rey. Ahora, la estructura de las fechas, pues no es que altere la cosa, porque la reunión se dio el 4 de julio, pero el acta finalmente la suscribieron el 30 de julio. ¿Por qué? Porque en el momento en que se produjo el evento no tenían un modelo, no tenían un formato para hacer el acta, hasta que no les llegó una por allá de San Gil, donde ya la habían hecho. Entonces ya tuvieron el modelo de cómo se redactaba. Sin embargo, en la redacción hay un punto crucial en la redacción del acta, que es el que quizá ha sido más mal leído e interpretado a través del tiempo, en la escolaridad, en los libros, en las escartillas del bachillerato y de todas partes. Y es quizá lo que ha hecho que se enarbole este documento como un acta de independencia, que no lo es. Y es una cita que voy a leer textualmente para que vean ustedes cómo es que debe releerse y reinterpretarse este documento, tan importante y trascendente para la historia de Pamplona y su provincia. Dice: y habiéndoseles recibido juramento a cada uno de ellos sobre los mismos puntos interesantes que arriba se han expresado, y principalmente sobre la conservación de nuestra santa religión, obediencia a nuestro legítimo monarca el señor don Fernando VII, adhesión a la justa causa de toda la nación y absoluta independencia de esta parte de las Américas, de todo yugo extranjero, todo el público añadió, a presencia de la respetable imagen de nuestro soberano, el mismo solemne juramento, y prestó la más ilimitada subordinación a la Junta que acababa de elegir. Cierro comillas. Ahí están los elementos cruciales de la lectura un poco equívoca que se ha hecho a través del tiempo de este documento. Y es: rechazo al yugo extranjero. Esta parte de las Américas rechazará al yugo extranjero. Pero ¿cuál es ese yugo extranjero? No es España. No son los españoles peninsulares, porque ellos están aquí, están gobernando, son dueños de las haciendas, están aquí, son parte del imperio y son parte de la provincia. La aristocracia criollada está entretejida con los peninsulares. Las autoridades van y vienen si son peninsulares, pero también había autoridades locales. El criollismo también estaba presente en el poder público. De tal modo que toda la cohesión universal que se estaba haciendo de los súbditos españoles en América, jurando en favor del rey, era para rechazar el invasor extranjero, porque se temía, allá en Caracas, por ejemplo, temían que llegara a bombardear Puerto Cabello. En Lima temían que llegara a bombardear el Callao y los puertos. O sea,
En Panamá vivieron la zozobra de que ya iban a aparecer los franceses, las goletas y las francesas a bombardear los puertos. Entonces se temía por esa invasión del yugo extranjero que ya había tomado la península y los reinos en España. Entonces, el yugo extranjero no son los españoles, son los franceses. Y aquí están peleando, están expresándose como españoles. Ahora, hay unos puntos cruciales para desarrollar en términos historiográficos. Uno, las actas suscritas entre 1808 y 1810 no son actas de independencia. Eso debe quedar claro. Así hayan depuesto algunas autoridades, como lo hicieron en el Socorro, como lo hicieron en Santa Fe después, o como se hizo en Pamplona, que depusieron a Bastús. Eso no indica independencia. Quitan a un funcionario porque se duda de él. ¿Para qué? Para que el pueblo de verdad, que son los aristócratas criollos y la gente, el clero y todos los letrados más o menos, para que el poder sea común y ellos conserven el poder soberano mientras que el rey es liberado, para que venga a gobernar, para que siga imperando. Primer punto. Segundo, corregir el tema de la lectura. Hay muchos puntos de la lectura. Por ejemplo, en esta cita que he leído, se expresa muy clara la legitimidad de la soberanía del poder soberano del rey, valga la redundancia. Entonces, si todo el pueblo es consciente de que la soberanía del poder la tiene el rey y que la misión es proteger estos reinos del invasor extranjero para conservarlo, porque hay que conservar la religión y la autoridad soberana para cuando el otro venga, pueda salir libre y venga y gobierne. Entonces, ahí no hay la mínima idea ni intención de independencia absoluta. Todo lo opuesto. Tercero, comprender el rechazo a Napoleón. Las formas en que se expresó el rechazo a Napoleón. La forma en que se expresó el rechazo al invasor. A una persona que pintaron ciertamente del más oscuro gris o negro que pueda imaginarse. Ateo, impío, usurpador, asesino, bueno, todo lo que quieran. A su hermano, Pepe Botellas, que fue posesionado en España como gobernante, lo acusan hasta de ser un borracho, cuando en la vida real el hombre era abstemio. Entonces, pues la historia no es como nos la contaron, pero eso es lo de menos, pero son los detalles de la historia. Napoleón, Pepe Botellas, un borracho desventurado, nos pusieron a gobernar y a usurpar la dignidad del imperio, de la casa monárquica española. El hombre era abstemio, entre otras cosas. Los españoles ya tenían en mente, y se impulsó desde Cádiz precisamente, de las Cortes de Cádiz, el sentido de la nación española, el proyecto de la ciudadanía española, el futuro de lo que sería una monarquía constitucional española. Entonces la ciudadanía española había diluido la noción de colonia, de hecho no se iba a emplear la noción de colonia, sino de reinos y provincias, en ese ajuste de corregimientos, reinos y provincias en que se estaba estructurando el Estado español, para que todos los ciudadanos españoles de todos los continentes, de América, de África, de Asia, en Asia Filipinas, en América, pues toda la América española, en África, el Sahara español, la Guinea española, bueno, todos los continentes. Y en la península, por supuesto, ibérica. Todos serían nacionales españoles. El hecho es que para el momento en que se redacta y suscribe la Junta, el acta de la Junta de Pamplona, 30 de julio de 1810, un español de Pamplona de Indias era tan español como un español de Pamplona de Navarra.
es decir, en el ámbito de la nación universal española. O sea, eso debe comprenderse muy bien, porque cada momento histórico tiene su contexto, cada momento histórico tiene su pensamiento, cada momento histórico tiene sus angustias, tiene sus proyectos, tiene sus contradicciones y sus posiciones. O sea, desde el presente de hoy no podemos hacer generalizaciones en el pasado si no miramos concretamente los contextos. Es más, la historia se hace con documentos correctamente leídos, bien interpretados, ¿cierto? Y cada pieza documental que encontremos del pasado humano tiene su contexto. Así sea una piedra, un petroglifo, en cualquier soporte, una evidencia del pasado tiene su contexto. Y en este caso hay una exigencia extraordinaria, es mirar mejor los contextos, tanto de los hechos como de los documentos, para que surja una historiografía más cierta y a las generaciones presentes y futuras les contemos una mejor historia. A la ciudad de Pamplona, a la juventud y a la niñez de Pamplona hay que contarles una mejor historia. Hay que tomar este documento llamado Acta de Independencia hasta ahora y empezar a leerlo frase por frase, párrafo por párrafo. Bueno, no tiene párrafo, es un texto escueto en una sola pieza, porque era la modalidad como se escribían los documentos públicos. Y leerlo mejor con los niños, con los maestros. La tarea es para los maestros, que dejen de repetir, ¿no? Ahora, frente a lo público, pues la fiesta se puede seguir haciendo. Bueno, eso hace parte de las tradiciones. Hoy día hay que historiar las fiestas como una tradición. Entonces podemos hacer la historia de la conmemoración del 4 de julio de Pamplona. ¿Quién incorporó las fiestas de tal medida? ¿Cuántas orquestas pasaron? ¿Cómo se hacían las corridas de toros? O sea, ¿cómo se ha hecho la fiesta de independencia de Pamplona? Independiente, pues no lo era, el 4 de julio. Pero eso ya hace parte de la tradición cultural pamplonesa. Y ya entonces se convierte en un objeto de estudio, la misma fiesta de la conmemoración. Bien, ahora, el movimiento de independencia, el verdadero movimiento de independencia se da en 1811. Solo hasta 1811, después de septiembre, que lo hace Caracas, el 25 de septiembre, Cartagena, una de las más beligerantes republicanas independentistas, lo hace el 11 de noviembre de 1811. Bueno, un poco antes lo había hecho Mompox, pero Mompox es por una situación no tanto de la península, declararse independiente de la península, sino que es que Mompox quedó en la mitad del camino, bueno, poco antes de la mitad del camino, entre Cartagena y Santa Fe. Entonces Mompox no quería ser súbdita de Cartagena para que el cabildo de Cartagena, de la gobernación de Cartagena, no la tutoreara de aquí en adelante, de ese momento histórico en adelante. Pero tampoco quería ser súbdita de Santa Fe. Entonces, porque pues, provincias distintas, climas distintos, horizontes económicos distintos. Entonces, ni querían ser súbditos de Santa Fe, ni querían ser súbditos de Cartagena, de tal modo que ellos en esa lucha política terminaron declarándose autónomos, pero todavía con la idea de ver si iban a ser súbditos de España directamente o qué iban a hacer. Y finalmente pues quedaron como solos, y por eso aparecen algunos textos que Mompox es una de las primeras provincias libres, autónomas. Pues, eso es en gran parte cierto, pero hay una razón histórica interna, y es saber que más bien es una suerte de lucha entre depender de un lado o depender del otro. A partir de 1811 viene la verdadera declaración de independencia. La reivindicación de los hechos que se ha de hacerse como separación absoluta de la península es desde ahí. Tanto que, por ejemplo, Pamplona, en 1812, Pamplona se declara la provincia de Pamplona, la libertaria Pamplona, como la llamó Bolívar. En 1812 se declara Estado Libre. Y lo ve uno en los documentos públicos, declarado Estado Libre de Pamplona. Fue tan Estado Libre de Pamplona que el gobernador de Pamplona asumió el mismísimo patronato regio. Visitaba las parroquias y hacía anotaciones en los libros parroquiales de cómo debía manejarse la comunidad, de qué deberes tenía el sacerdote, de qué debía hacer el alcalde partidario, y empezó a gobernar y a organizar su estado. Hoy encuentro las firmas del presidente todo el tiempo por allá en las parroquias, porque eso hacía un gobernante, gobernar,
jalonar la construcción de lo público, el desarrollo de lo público, de la comunidad desde lo público, el desarrollo de la sociedad desde lo público. Bueno, entonces, la proliferación de los estados libres, que más adelante llamaríamos, aunque el término no guste mucho, los estados fallidos. Ahí surge la llamada patria boba, que no fue tan boba, en realidad, es un nombre pues un poco triste, pero fue una época en que aparecieron tres partidos políticos extraordinarios, centralistas, federalistas y monarquistas, porque los monarquistas están ahí todavía, entonces se genera una suerte de guerra civil liderada por Nariño, centralistas, por Camilo Torres, federalistas, y pues todas las grandes personalidades que aún estaban pues, soñando con el monarca, que aún eran leales a Cádiz, por ejemplo, que habían jurado la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces habían tres grandes partidos ahí en una guerra civil espantosa, pues absurda, que no veló por la independencia en sí, sino por guerrear entre ellos, por el modelo de poder, por el modelo de Estado, por el modelo de sociedad que se iba a generar, y es lo que pues, los historiadores podemos llamar como los estados fallidos de la segunda década del siglo XIX. Luego llega el ejército expedicionario de Murillo, hace la reconquista española, se restaura la monarquía y el gobierno español en todas las provincias, y que la única provincia libre que quedó fue Casanare, a donde huyó Santander, y a reorganizar un poco las tropas y eso allá. Y hay que hacer luego sí la guerra de independencia absoluta, que nos va a llevar hasta Boyacá en 1819, para que desde Boyacá fuera Bolívar a Venezuela, promulgaran allá en el Congreso de Venezuela la creación de la República de Colombia, porque la creación de la República de Colombia es una creación de venezolanos en el Congreso Nacional de Venezuela, Congreso General de Venezuela, como se llamaba, que el actor fundamental neogranadino es el antioqueño Francisco Antonio Sea, que junto a Bolívar los dos consolidan el proyecto de crear la nación colombiana, el Estado Nacional Colombiano, con la Ley de Angostura del 17 de diciembre de 1819, que ordenó, ahí sí, el proceso electoral y la reunión de diputados constituyentes o constitucionalistas para redactar la Constitución de la República de Colombia de 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta, que es como el gran recorrido del bicentenario que estamos hoy en estos años, en este año y el otro conmemorando. Entonces, en síntesis, la propuesta es: leamos de nuevo, contextualicemos de nuevo, leamos con más juicio los documentos, con mejores elementos de interpretación, contémosle a los niños y a los jóvenes de hoy qué pasó realmente en 1810, 210 años de ese famoso grito de independencia, que no fue tal, no fue un grito de independencia, fue un grito de obediencia y lealtad al rey. Todos pusieron rodilla en tierra, con el clero adelante, con la oración de vida. ¿Por qué? Porque había que defender el poder soberano del rey, la religión católica, apostólica y romana, nuestra fe, decían ellos, para que cuando quedara libre algún día, Su Majestad Don Fernando VII, el rey amado y deseado, viniera a gobernar o a imperar a estas partes.